Soy Luz Estela Romero, una mujer feminista, ecofeminista. De estudios estudié Derecho o Abogacía. Bueno, también inicié Administración Pública. Tengo estudios en temas de derechos humanos, ya a nivel de maestría. Eh, bueno, y otros estudios. También hago parte de la Escuela de Emprendedurismo de la OIT, que me formé como formadora para emprendedores de esta escuela de la OIT. Como en toda esta vida que he hecho, el colectivo Mujeres al Derecho es un acto de rebeldía. Desde la universidad, iniciamos un grupo de abogadas, estudiantes de Derecho, que ya veníamos participando en escenarios de movimiento social, de derechos humanos, estudiantil, pero que no estábamos conformes como se veían a las jóvenes y a los jóvenes. En el caso soy de la Universidad Pública del Atlántico, la Universidad del Atlántico en el departamento, bueno, se llama así también el Departamento del Atlántico, en la región Caribe de Colombia, y nos sentíamos que no encajábamos. Suele pasarnos en términos de ser mujeres, a veces no encajamos. Entonces no encajábamos en el movimiento estudiantil porque en ese momento tenía muy marcado un liderazgo masculino y el referente de las jóvenes eran, en muchos casos, servir de el botín para los jóvenes líderes. Y nosotras nos sentíamos con mucho liderazgo para quedarnos simplemente siendo la pareja de. Entonces empezamos como a conflictuarnos frente a, es ahí donde vamos a tener un escenario de poder transmitir lo que también como nosotras estudiantes jóvenes estamos teniendo la inquietud. A ver, este transcurrir de mis estudios universitarios sucede en el mismo momento que en la región Caribe, como en Colombia entera, entre el 95 al 2002, están ocurriendo las masacres más grandes de esa época. Nosotros tenemos por periodos en Colombia, desafortunadamente, una historia de graves masacres, pues en la región Caribe estaban ocurriendo y estaba iniciando el proceso de desplazamiento forzado más grande que tuvo esa ola que tuvo. Entonces nosotros queríamos hacer algo y el movimiento estaba muy concentrado a los estudiantes, que por supuesto bien, pero también no nos veíamos proyectadas hacia afuera. Salimos afuera, más allá de la universidad, del claustro universitario, a mirar qué había. Iniciamos un proceso de conocer organizaciones, y a ver, siempre era como que llegábamos y eran, bueno, qué bonitas las jóvenes, háganos los escritos, participen siempre como en las actividades logísticas y nos sentimos muy políticas para también opinar. Y desde ahí dijimos, pues queremos un lugar. O sea, si no nos sentimos, pues también hagamos un espacio propio, iniciamos con un proceso primero de autorreconocimiento de quiénes somos de verdad, si vamos a aportar algo distinto, estudiar desde esa fuente del feminismo que ya veníamos con esa inquietud de los derechos de las mujeres. Lo que empezamos a acuñar, ser un poco de teoría y práctica. No fuimos nosotras mismas, generamos unas jornadas pedagógicas jurídicas. Siempre tuvimos, obviamente por el estudio de los indicadores, de las estadísticas, siempre sabíamos que las mujeres siempre tienen el peor rol, y bueno, y también un autorreconocimiento del peor rol en una sociedad tan patriarcal, machista como una región Caribe y en general Colombia. Pues nos fuimos a los barrios con esta hipótesis y realmente eso fue lo que encontramos. Las mujeres estaban soportando la pérdida de casa por hipotecas, los servicios públicos, los altos servicios públicos, bueno, zonas marginales de la ciudad, barrios que no eran reconocidos formalmente y por lo tanto tampoco podían acceder a subsidios o beneficios que el Estado daba. Empezamos a trabajar ahí sí, haciendo lo que habíamos estudiado, a generar acciones judiciales para acompañar a estas mujeres en el reclamo.
Esto empezó a ser una cosa muy atractiva. A ver, éramos un grupo pequeño, siempre hemos sido un grupo, siempre flotamos entre 4 o 5, y empezó a ser muy atractivo que nos empezaron a llegar mucha gente pidiendo que las apoyáramos. Entonces decíamos, imposible. Entonces por eso ajustamos también una formación, es formar a esta ciudadanía para que ellas mismas pudieran hacer. Pues yo en esta inquietud de que por fuera de los muros de la universidad ya estaba asistiendo a escenarios como el Plan de Derechos Humanos del Atlántico, este tema de la atención a la población desplazada forzada que venía de las zonas rurales periféricas a Barranquilla, que es la ciudad principal. Pues me fui conociendo con gente de Naciones Unidas y bueno, del ACNUR, del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, pues me invitaron a que me querían contratar para acompañar a organizaciones de población en situación de desplazamiento. Entonces yo en principio acepté, dije sí, bueno, interesante, pero yo ni siquiera he terminado la facultad. Y ellos dijeron, bueno, ya aceleré lo de tener la tarjeta provisional para poder litigar. Y bueno, así ha sido mi vida, acelerar cosas para poder hacer lo que quería hacer. Y ahí iniciamos a entrar un poco más a la fuente también de la inequidad en Colombia, de la inequidad y por supuesto toda la exclusión de las mujeres y las niñas. A vivirlo ya desde el fondo del conflicto armado, un momento dolorosísimo, porque claro, en esos mismos barrios en donde en principio queríamos hablar, estábamos trabajando como mujeres urbanas, pues ya empezaban a todo este expolio del desplazamiento, los cordones de todas las personas que venían de esas zonas rurales, empezaban a sentarse en los barrios, a aumentar los cordones de miseria que ya tenían estos barrios, sin una solución realmente de fondo, con una corrupción muy que venía histórica en la región, en estas ciudades que no estaban atendiendo a las poblaciones, enfrentadas también estas poblaciones al rechazo mismo de otra ciudadanía pobre como ellas, pero que sentían que la población desplazada les iba a quitar lo que no les estaban dando, porque era la propaganda desafortunada que estaban haciendo los medios de poner, como siempre, en disputa poblaciones en igualdad de exclusión. Entonces ahí fue cogiendo fuerza. El colectivo, creo que nosotras lo pensamos bien porque dijimos, lo estudiamos, o sea, la verdad es que no fue que simplemente nos lanzamos a hacer algo, estudiamos en el movimiento social qué falta y qué queremos aportar. Y decíamos, aunque somos feministas y sabemos que el derecho también es una causa de discriminación y de exclusión para las mujeres, pues también otras feministas, juristas, lo han vuelto una bandera de lucha también dentro del feminismo. Y de hecho estudiamos a esas grandes juristas feministas como Alda Facio, bueno, las norteamericanas como Mackitson, que realmente han hecho unas transformaciones y en términos de casos, pues empezamos a hacer un estudio de esa teoría de las juristas feministas que existían tanto en los norte como pues lo que iba ya surgiendo como novedad en Latinoamérica y el Caribe. Sin embargo, obviamente éramos un grupo de jóvenes que decíamos, ¿cómo vamos con esto también, con este rechazo un poco o la falta de reconocimiento de las jóvenes liderando procesos? Pues sabíamos que nos íbamos a enfrentar a muchas cosas. Sin embargo, la necesidad, o sea, lo exorbitante de las problemáticas que habían en el momento hizo que Colemar se volviera una oportunidad también para acompañar procesos. Y obviamente que creo que me sale innato, creo que fue algo que me enseñaron desde pequeña mi madre y mi padre, de tejer, de enlazar una cosa con otra. Claro, ya yo estaba haciendo, trabajando con el ACNUR y yo le decía, pero nosotros tenemos este grupo de abogadas que quieren hacer algo, queremos acompañar. Sabíamos que, bueno, a mí me contrataban, se supone que para orientar las acciones judiciales de esa población, pero si es que una sola abogada no va a dar basto, entre que están llegando millones de personas en situación de desplazamiento de la región, en ese momento era de las regiones con mayor población en situación de desplazamiento forzado por el conflicto armado. Entonces, claro, empecé yo a traer también que la ACNUR sintiera que se podía
en este colectivo y nos fuimos a los barrios, o sea, ya fuimos fortaleciendo con organismos como este de Naciones Unidas y otros que empiezan a ver que oye, si tenemos este recurso humano, pues utilicémoslo bien para que puedan hacer. Y que ha sido también, marcó mucho la vida de muchas de las jóvenes en lo emocional, porque es que no, sin tener una preparación también emocional nuestra, nos fuimos a atender las peores hechos de lesa humanidad, o sea, nos íbamos a enfrentar. Para ese entonces ya nosotros pertenecíamos a algo que se llamaba en Colombia la Mesa de Mujer y Conflicto Armado. Bueno, fuimos buscando lugares y la Mesa de Mujer y Conflicto Armado, que eran varias organizaciones de toda Colombia, lo que se hizo es, a partir también de estos mecanismos internacionales como CEDAW, se empezó a organizar como grupos de documentadoras, más o menos lo que ustedes hacen también, documentadoras que documentaran las situaciones que estaban pasando las mujeres en el contexto del conflicto armado. Y empezamos a documentar casos. Nosotras tuvimos suerte porque encontramos en este largo camino personas que creyeron también en nosotras. Pues nosotras también, en esa rebeldía y en ese ímpetu que teníamos, no nos dejamos de tener. Bueno, hasta el día de hoy no nos dejamos de tener. Sabíamos lo que queríamos y íbamos hacia eso. Y contamos también que fuimos generando un movimiento con estas mujeres víctimas del conflicto armado, victimizadas, es lo correcto, que también empezamos a tejer y decimos que nosotras no les vamos a resolver situaciones que están por encima de nuestras capacidades. Y esto es político. Y empezamos a hablar con ellas de eso y a tejer. Pues nos empezamos a generar en una especificidad de los derechos humanos que tiene que ver con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, porque también veíamos que en Colombia había ya organizaciones feministas, organizaciones de mujeres, que venían trabajando muy bien lo que tenía que ver con posicionar, saquen nuestro cuerpo de la guerra, o sea, lo personal es político, todas estas consignas que bueno, siendo parte también de la Mesa de Mujeres Conflicto Armado, otras organizaciones a nivel nacional ya venían posicionando frente al conflicto armado de Colombia y en ese momento de las peores crisis. Y entonces, ¿qué pasa con estas personas que están desplazándose, además de perder familiares, la violencia sexual exacerbada que se dieron en esos casos? Pero siempre la esperanza era, esto en algún momento va a recuperarse. A ellas tiene que repararlas el Estado, la comunidad internacional tiene que hacer algo. Estamos hablando que estábamos nosotras intentando qué hacemos en medio de la crisis. Entonces, decía, preparémonos ahora para poder acompañar en el restablecimiento de derechos. Ahí sí muy exegética, muy desde el derecho, pues empezamos a utilizar esas herramientas de documentar en el conflicto, ligándola a documentemos sobre los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales que también están siendo afectados por el conflicto armado. Y bueno, antes de que se reconociera, bueno, los textos de nosotros lo refrendan, antes de que ya saliera en el 2011, se reconociera el despojo de tierra, ya nosotras teníamos casos en litigio. Ya habíamos logrado documentar más de 23 casos, tanto en el Atlántico como en el Magdalena, donde se estaba dando un despojo, ya sea utilizando vía armada, pero lo que nosotros pusimos el dedo en la llaga era que estaba surgiendo este despojo desde el mismo Estado. O sea, el despojo no era tan preocupante para nosotras en ese momento, sino descubrir todo el entramado legal y de política pública que había para terminar estas personas que estaban saliendo expoliadas, desplazadas, forzadas. Al final ellas no iban a regresar a sus tierras nunca, porque así como ellos iban saliendo, iban entrando empresas, iban entrando un repoblamiento que hicieron los mismos grupos paramilitares para proteger ellos las tierras que estaban desalojando. Entonces dijimos, no, esto va por otro lado. Y bueno, y los testimonios que nos empezaban a dar las mujeres, en donde nos hablaban de políticos prestantes de la zona, pues esto, o sea, nacimos para empezar a trabajar en cosas demasiado
grandes para nosotras en el momento, y bueno, y era preparémonos a sí mismos rápido para... Pues iniciamos nosotros, no hubo momento de espera, construimos los casos, decíamos, no podemos llevar casos individuales. No se trata de la señora Eva, no se trata de Dolores en el Magdalena, o sea, estas son comunidades enteras de zonas rurales que tienen una relación intrínseca entre ellas con la tierra y la tierra como hábitat, su territorio como hábitat. O sea, la región Caribe, sus poblaciones rurales son indígenas, afro, esa diversidad poblacional que evidentemente tiene, son las que históricamente tienen una relación con la tierra que va más allá de lo productivo. Muchas de estas tierras no tenían ni siquiera sistema de producción, no entendían el concepto, hablar con ellas, construir con ellas la acción era también mirarlo desde otro lado, lo que es cultivar, lo que es, para qué utilizaban las tierras, esa pretensión de la productividad per se. Entonces, claro, fue una reconstrucción bonita porque fue muy humana, desde lágrimas, o sea, desde eso, contar lo que no querías contar, nosotras sin pocas capacidades emocionales también, la verdad es que fuimos arrastrando como también una carga que dijimos, pues se la quitamos a ellas y nosotras vamos a enfrentar también esto. Y bueno, empezamos, o sea, nacimos entre el 2000, no hay una fecha exacta cuando nació Colemás, porque iniciamos todo este proceso en el 98, este tema de registremos una personería jurídica, porque no tuvimos ni necesidad de nosotras decir vamos a buscar fondos. Hubo gente que dijo, usted trabaja, ustedes cómo lo están haciendo. Bueno, nosotras mismas con lo poco que teníamos, ¿no? Entonces, hubo fondos internacionales que nos decían queremos apoyarles. Entonces empezamos a documentar estos 23 casos. No había uno solo en donde el resultado iba a ser un despojo legal. Todos estaban, unos en donde ya había ocurrido desplazamientos forzados por grupos armados y otros que era el mismo Estado a través del banco estatal que les estaban cobrando deudas. O sea, desde diferentes herramientas se estaba despojando a la gente, Ahora era para qué. Claro, nosotros cuando iniciamos el proceso de documentación con las mujeres, ¿qué pasaba con la pregunta inicial cuando queríamos ser unas investigadoras sobre el tema de qué tanto había avanzado en Colombia la CEDAW, y más en el artículo 14 sobre mujeres rurales, qué tanto de verdad se había avanzado el acceso a la tierra? Pues despertamos todo esto. O sea, lo que rascamos un poquito y sale todo esto. Desplazamiento forzado, el mismo Estado dando crédito, pero a la vez inmediatamente iniciando procesos judiciales para cobrarles deudas a las mujeres, y decimos, ¿cuál acceso? Mientras tanto, el Estado seguía a nivel internacional presentando en Naciones Unidas sus informes como si estuviera avanzando el acceso a los derechos de las mujeres y más específicamente el acceso a la tierra, al territorio de las mujeres. Una contradicción en medio del país de Latinoamérica que mantenía en su momento una crisis humanitaria por el ataque del paramilitarismo. Esa es la época en que se reorganiza todo este paramilitarismo y salen las peores masacres. Los casos, lo que sabíamos, decíamos, construimos casos no para ganarlos judicialmente, construimos para posicionar la problemática. No hay una defensa de la tierra que no esté relacionado con el ambiente, porque lo que pretenden los despojadores, estos acaparadores, precisamente es hacerse de todos los recursos de estos ecosistemas. No es solamente la tierra de las personas, es también que se planificaba, bueno, y ahí sí ya nosotros ya estábamos leyendo, ya habíamos leído más allá, que fue todo el tema de consenso de Washington, ya sabíamos. Estudiamos, claro, el acceso a la tierra de las mujeres en Latinoamérica y el Caribe tiene una relación con la política internacional monetaria. Está ligado, ¿no? O sea, los derechos humanos están ligados a cómo se mueve el sistema económico. Entonces nosotros ya sabíamos como hipótesis, pero ¿qué vamos a encontrar si lo que se promueve para acceder a la tierra es el mercado de tierra? O sea, el mercado de tierra es
compremos y vendemos tierra, pero no hacemos una distribución de verdad equitativa de las tierras que son del Estado. Pues en efecto, el resultado de eso, por ejemplo, fue que en lo que documentamos encontramos que hubo préstamos de deuda pública, que está pasando de nuevo. Claro, los estados, Colombia es como nosotros lo llamamos, caso ejemplarizante. Los casos que llevamos son esos casos ejemplarizantes de una situación que pasa en toda la Latinoamérica y el Caribe. Y bueno, aquí no es que se quede atrás, pero en ese momento era como demostramos nosotros que esto que pasa en lo local tiene un impacto nacional y tiene un quehacer que viene desde afuera hacia adentro. A mí me cuesta, bueno, y no debemos permitirlo, que se siga separando. Lo que se debe seguir hablando es de la agenda de derechos humanos. Pues por supuesto lo ecosocial es parte de la agenda de los derechos humanos. Creo que hay una intencionalidad, bueno, no, creo no, se generó toda a nivel internacional de hablar de frenar la crisis del cambio climático o la promoción de la agenda de los ODS desligada de una agenda de derechos humanos. O sea, a ver, todo esto son derechos humanos. El reconocimiento del ambiente como derecho humano era tardío. Bueno, de hecho, por ejemplo, nosotras esto es un poco también lo que se nos genera a nosotros una oportunidad, porque incluso hablar de derechos económicos, social, de la defensa de estos derechos que tienen que ver con el territorio, con el ambiente, es novedoso. En Latinoamérica y el Caribe, como en el mundo entero, es novedoso. O sea, no sé si conocen que se habla de los derechos de primera generación, civiles y políticos, y se pensaba erróneamente que se iba a ir alcanzando estos otros derechos progresivamente a libre decisión de los estados. No, eso no es cierto. El compromiso cuando se firman, todos los estados firman los tratados internacionales que tienen que ver con el ambiente también, es de ir acelerando también que se vean dentro de un marco de derechos humanos. Por supuesto, la crisis ecológica que hay hoy en día, pues no es más que el resultado de lo que no se ha implementado o de también la flexibilidad que los estados han dejado que vaya expandiéndose este gran corporativismo empresarial en el mundo. Han ido reemplazando incluso a los mismos estados y les han dejado un campo en donde ya a estas alturas, pues por supuesto se genera una crisis, en donde se crea que seguir, esto es lo que les hablaba, o sea, la cosmovisión de las comunidades, de nosotras las mujeres, partiendo que evidentemente dentro de lo que es el sistema económico, político incluso, de hablar de qué es el ambiente, a nosotras no está nuestra visión del mundo en ese sentido. Entonces, siempre nos toca ir actuando dentro de lo que otros hombres, pocos, con poder, porque yo también ahí sí lo dejo claro también que, y eso también es un mensaje que mandamos a los hombres pobres o a los hombres que no son de este sector económico de poder, es que no, o sea, ser patriarcal siendo pobre, es tan contradictorio porque divide además la fuerza como sociedad. Entonces, lo que estamos vivenciando ahora en la crisis ecológica es evidentemente el incumplimiento de derechos humanos que vienen reivindicando. Por ejemplo, en Latinoamérica y el Caribe siempre la actuación está en cabeza de comunidades indígenas, de las poblaciones campesinas, que en su mayoría son las zonas que han llegado las grandes empresas internacionales a acaparar las tierras, bajo el uso de conflictos armados, que es creado. O sea, esto no es que surge un conflicto por quererse. Desafortunadamente todavía sigue siendo algo muy salvaje, muy en la época de una historia antigua en donde se sigue llegando la lucha por tierra, como las cruzadas, o sea, todavía con más tecnología, pero sigue siendo lo mismo, una cosa salvaje yo considero que este lado es mío, me pertenece del mundo, y yo
despoja todo el que está ahí. Y lo que hay ahí es eso, una biosfera donde hay humanidad, es decir, personas, animales, plantas que son necesarias para el buen vivir de todos y de todas. Entonces, creo que para nosotras está en el centro, es el resultado de esa permisividad, de esa dejar hacer al corporativismo empresarial en nombre de un desarrollo mal llamado sostenible. Los años del COVID llevó a mostrar la necesidad de los alimentos, de las cosas sencillas que necesitamos para vivir. No son grandes industrias, era comida lo que necesitábamos. Y nuevamente, ¿dónde estaba esa comida? Precisamente en esas comunidades que proveen los alimentos. Y ahí sí hay una cosa que desafortunada, es que en estos sectores de productividad que no se reconoce, la economía todavía no lo reconoce, hay una productividad que está en cabeza de las mujeres. O sea, es que de norte a sur, de este a oeste, como decía una amiga mexicana, las mujeres somos la mayoría, y en cifra mal sacada, del mundo. O sea, somos más del 52% en el mundo. Pero justamente en estas zonas, que son zonas de reservas naturales, donde se puede producir, que no es la urbe, ahí hay unas mujeres que sostienen esa economía que no se reconoce. O sea, esas otras formas económicas y yo no le quiero llamar productividad, es otra forma de uso de las tierras que proveen alimentos, que proveen plantas medicinales que las grandes empresas llegan y se las llevan y no les reconocen. No se ha reconocido qué están haciendo las mujeres y cómo están y aportan. Nosotras hemos hecho, incluso creamos una metodología que se llama Censo Rural Alternativo con enfoque de género, en donde la encuestada son las mujeres que están en esos territorios, porque ni los censos estatales, ni incluso la política de censo que tiene Naciones Unidas ha llegado a que se reconozca una construcción de indicadores hacia qué hacen las mujeres en estas zonas periurbanas y rurales, en donde evidentemente se conjuga las zonas ambientales con la zona de rural, no de productividad, porque los resultados de esto son indicadores que no tienen que la huerta casera de las mujeres, o sea, esa simbiosis que hay ahí en que se protege las mujeres protegen el medio ambiente porque es que es su hábitat. Entonces, eso todavía está poco documentado, o sea, eso todavía también falta aunque existe un atlas de mujer rural, no ha habido todavía un mecanismo de caracterización que dé cuenta de cuál es la representación del mundo feminista, o sea, de qué hacen las mujeres en la economía y la ecología en estas zonas del mundo. Sigue manteniéndose la deuda y el COVID, es que lo que trajo lo que vino después posterior al COVID fue darse cuenta qué es lo que está más atrasado y el descalabro donde está eran en esta aceleración de la depredación del ambiente, pero también en no hacer en los efectos contrarios en la vida de las mujeres y las niñas, porque no se ha alcanzado la igualdad de género. Entonces, imagínate, hay que cruzar esas dos agendas y no se siguen llevando así. O sea, se supone que el acuerdo que hay en el escenario de Naciones Unidas, en general, y los actores que están en torno a estas agendas internacionales, es acelerar el cumplimiento de los ODS que tienen que ver con el ambiente y de igualdad de género, porque sí se percibe que lo que menos ha avanzado la humanidad también es en el acceso a derechos de mujeres y niñas. Y por el contrario, las violaciones, el feminicidio y la carga económica que tienen las mujeres en los territorios sigue siendo lo que ha afectado vidas. O sea, nosotras ya señalamos es que debería revisarse en términos de los genocidios, el genocidio frente a las mujeres y las niñas, en donde se conjugan estas crisis
crisis humanitaria por conflicto armado, crisis ambiental evidentemente por acaparamiento de territorios y malos usos en torno a esta economía extractiva, y por supuesto una crisis alimentaria que, pues, ahí están los informes de la FAO, pero es que en el caso de nosotras que vamos a territorio estamos cansados de que bien quedan los informes, pero los informes cada vez son más preocupantes. O sea, el último informe que analizamos nosotras, posterior a pandemia, para comparar lo que habíamos hecho en el censo, fue el informe de progreso de los ODS, que es lo que muestra que hay una crisis ecológica, pero también muestra que los indicadores que no se movieron fueron los indicadores de igualdad de género. Con casos concretos voy a ir nombrándoles nombres. Por ejemplo, Cantillera y Altamira es un colectivo del Departamento del Atlántico, una extensión de más de 1.500 hectáreas de tierra. Pues fueron el primer caso que nosotras documentamos. Hoy en día ya hay una extracción de gas en esa zona Pásaga. Hoy en día, cuando nosotros iniciamos, pues la reivindicación de las mujeres, lo que exigía era que el Estado, a través de la banca, llegó a cobrarles una deuda. Hacía 3 años habían accedido a la tierra. Fueron unas tierras que entregó el Estado a través de su política agraria. Y esto sí no lo pudiera asegurar, pero sale un gobierno presidencial y entra inmediatamente otro. Entra el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez y se desmonta todo ese sistema de reforma agraria. O sea, hubo un tránsito entre 2 presidentes, entonces había un marco legal que al llegar el siguiente presidente desmontó todo el sistema que existía. Claro, ¿qué pasa? Que quedó una ambivalencia en que se supone que todo el que accedió a tierras en ese momento, entre el 95 al 98, la continuidad era a 10 años generar el verdadero acceso integral a las tierras, porque eran varias cosas, tenía varios componentes, adecuar las zonas rurales, una infraestructura adecuada, la parte de la productividad, la parte de la titularidad. Entra otro presidente y dice, no, este no es el sistema que me sirve, y desmonto todas las instituciones de este sistema. ¿Quién opera? Entonces, cuando nosotros, ¿qué empezaron a hacer? Pues fue justamente en la época del 96, empiezan las masacres de las que les conté antes. Entonces, claro, está viviendo el país esta crisis humanitaria por el del paramilitarismo entrando a la zona y despojando, y a la vez está el Estado adecuándose en un nuevo sistema institucional, que lo que dice es, mientras que estamos viviendo grandes masacres, el Estado está diciendo, las comunidades no están haciendo nada con las tierras que les entregamos, no están pagando las deudas, y empezamos a hacerle juicios. O sea, empiezan a querer el mismo Estado recuperar las tierras a través de cobrarle las deudas. El tema es que cuando se hace un juicio por no pago de deudas por parte del Estado, se hace un remate. No sé si acá se utiliza esa misma palabra. Como una casa, como cuando en una casa llega un banco y te dice, tú no has pagado, pues ya tenemos que recuperar porque el banco no puede perder. En este caso el Estado no puede perder, y les inicia los juicios por cobrar las deudas. No iban a tener, porque le estábamos hablando de miles de millones de pesos que les estaban cobrando, porque claro, los intereses eran no de política pública, sino de banca. Esto era, bueno, indagar un poquito era saber cuál era la verdad. Esto estaba generado para facilitar y enriquecer a algunos. Entonces, a este caso de Cantillera y Altamira, estas mujeres les inician el proceso. Claro, ahí no hubo en todo el territorio, porque el Departamento del Atlántico no ha habido combate armado. No, hay grupos armados, pero no ha habido combate armado. Pues acá solamente era el mismo Banco del Estado quitarle las tierras a las mujeres.
pues fue el primer caso que nosotros logramos frenar, que no las despojaran. Entonces ahí es donde empiezan los problemas para nosotros. También era como, nuestra estrategia empezó a funcionar, empezamos a hacerlo con los mismos casos y bloqueamos. Solamente en el departamento del Atlántico bloqueamos 13 casos colectivos. O sea, es decir, más de 4.000 hectáreas de tierra protegidas de que no las pudieran. Y empezamos a acuñar con la misma gente y afortunadamente una comunidad con una capacidad de organizarse, de decir que si ustedes no lo están diciendo, les creemos y nosotros vamos a reclamar, salen a las calles, empiezan a ir, hicimos viajes a Bogotá, bueno, fue una capacidad social también de organizarse, de decir ellos, no, pues no nos vamos, no nos los van a quitar, si empezamos a formarlas en torno a eso. Y logramos que estos juicios pararan. Y la gente entendiera que quien le debía era el Estado. No ellos le debían al Estado, porque hay algo que tienen las comunidades rurales muy bonito, es ese respeto y esa ética que la ciudad se va perdiendo. Si tenemos que pagar, nosotros pagamos, pero que nos den, se supone que tenían que dar unos proyectos productivos, la capacidad de adecuar las tierras. Además, estamos hablando de tierras que no son las zonas rurales de aquí de España, que tienen vías de acceso adecuadas para que si sacan los cultivos, no. Estamos hablando de un total abandono. Casos como Asomuproca, que es la Asociación de Mujeres Productoras del Campo, que tiene varias sentencias de altas cortes, que acaba por fin de salir un fallo específico de restitución de tierra, que lo tiene todo, que muestra ahí la conjunción de cómo a través de este caso lo que se querían acaparar era la biosfera que hay en esa zona. Hay una zona Ranzán, o sea, es decir, una cuenca de agua protegida a nivel internacional, y la llevaron a ella en una zona que evidentemente habían grupos armados, no iba a estar, y ellas prácticamente ni siquiera utilizaron las tierras. A los 2 años ya las estaban iniciando los procesos judiciales por cobro de deuda y estaban entrando el paramilitarismo. Entonces, esto nada era coincidente, o sea, no eran coincidencias, decíamos, estamos en la misma región Caribe, en departamentos distintos, pero esto no puede ser casualidad que se parezca tanto. Bueno, lo más cercano es que ya integramos en una acción, llegada toda la jurisdicción especial para la paz, pues hemos entregado a la JEP en el 2019 300 casos específicos que conjugan el uso del desplazamiento forzado, o sea, conjugan demostrar que hay una organización criminal que usó el desplazamiento forzado como su arma su estrategia de guerra y de despojo para acaparar tierras. Y ahí vamos. La Jurisdicción Especial para la Paz es el mecanismo, es el ente judicial que se crea después del último acuerdo de paz que se logró entre el gobierno y la FAREP en el 2016. No sé si en Colombia sigue todavía existiendo alguna guerrilla, y en el 2016 se logra un diálogo, bueno, entre el 2014 al 2016 inicia el gobierno un diálogo con esta insurgencia y logran un acuerdo que se le llama acuerdo de paz, y crean un sistema que atienda y que dé salida a toda la situación que generó el conflicto armado. A ver, es un acuerdo entre el gobierno y el grupo insurgente, es decir, en Colombia hay una multiplicidad de actores que el tema es que los acuerdos de paz se dan con los grupos insurgentes. Lo único que está reconocido en el derecho internacional humanitario, en el derecho internacional en general, como la capacidad o la necesidad que tiene una sociedad civil en alzarse en arma para defenderse frente a cuando es el mismo Estado el que obra como un actor armado más, y eso es el Estado colombiano. No lo dice solo Luz Estela Romero, sino lo dicen también los informes internacionales. La jurisdicción especial es el ente judicial,
Es decir, el que va a revisar todos los casos todos los delitos que se cometieron en medio del conflicto armado, que fueron causa y consecuencia del conflicto. La JEP crea unos macrocasos para estudiar, a ver, es que hubo desafortunadamente demasiada congruencia de delitos de lesa humanidad, y lo que está haciendo la JEP va creando unos macrocasos. Ahora mismo hay unos macrocasos por territorios. Estamos esperando que por fin haya un macrocaso de la región Caribe. Van por Tumaco, bueno, otra zona también de litorales, que es el Pacífico. Hay macrocasos que tienen que ver con sindicatos, bueno, dependiendo de donde hubo desafortunadamente pérdidas humanas también, y donde hay una multiplicidad de actores responsables de estos casos. Ahora mismo la JEP desde el año pasado, empieza a estudiar el macrocaso de desplazamiento forzado, que para nosotras es, si en Colombia la inequidad en la distribución de la tierra es causa y consecuencia del conflicto, pues debieron empezar por ahí. En crear desde 2016 el macrocaso de desplazamiento forzado. Lo que aquí es que juegan toda la confluencia de intereses y oposición económica que hay aquí. En un caso como este se van a revisar no solamente ahora los grupos armados, sino también quiénes más de sectores privados, del sector político, también son responsables en esta criminalidad organizada para el conflicto armado. Pues también esto es el momento más peligroso de nuestra acción, porque evidentemente la capacidad que tienen estos grupos y todavía la impunidad que existe es demasiado grande para sostener, bueno, no solamente nosotras, todas las personas que están llevando sus casos a la JEP para que se conozca. Bueno, la sigla es la JEP, pero se llama Jurisdicción Especial para la Paz. Y bueno, nosotras hemos presentado un informe. En el 2019 cerramos con un informe de 300 casos, en donde son 300 casos de las mujeres lideresas que dan su testimonio, que ellas, a partir de su caso personal, pues se integra el caso de su familia y el caso de sus comunidades. Es decir, les da cuenta de una interrelación de delitos de lesa humanidad perpetrados a más de 4.000 personas, no más en estos 300 casos. Todo ligado a para qué se usó el desplazamiento forzado. Y bueno, ya ahí sí nosotras teníamos también que señalar posibles actores económicos que la JEP investigara, que tienen, que evidentemente también obraron o presuntamente obraron dentro de estos delitos. Crear un caso es una manera de visibilizar en principio cómo se conjugan estas violaciones de derechos humanos en medio del conflicto armado. Un caso que lo tiene todo para analizar es el caso de la Asociación de Mujeres Productoras del Campo. Estas mujeres son unas mujeres ecofeministas. Estas mujeres son del departamento del Magdalena, en donde está la Ciénaga Grande de la Magdalena, que es uno de los cuerpos de agua más significativos que tiene Latinoamérica y el mundo. Tiene un reconocimiento, además de protección, varias de sus fuentes de agua, que se llama Ramsar, tienen protección ante la UNESCO. Pues justamente estas mujeres se organizaron después de una crisis ambiental. Ellas, que son pescadoras, son mujeres de agua y tierra, o sea, es una zona en donde hay agua y se ejercen la agricultura y a su vez también la pesca. De eso viven esas comunidades que son palafitas o pueblos palafitos, es decir, viven en medio del agua, unas más cercanas de la carretera. Pues no recuerdo muy bien, no quiero precisar una fecha, pero bueno,
Hubo antes de los 90 en que les parecía que era necesario hacer una carretera mucho más grande que se ha ido expandiendo, ahora mucho más, para poder sacar. La carretera no era solamente que para pasar vehículos o transitar, sino no, era precisamente para ir sacando lo que ya más arriba se estaba explotando, que era carbón, petróleo en esa región caribe. Pues a Somoproca, que son las mujeres que están en esta zona cercana donde se iba a llevar, las despojan en época de los, yo me imagino, 70, 80, ya hubo estos primeros, como es Colombia, lamentablemente es que da mucha, tener que decir, toda una historia de cíclica de despojos y de violación de derechos. Pues estas mujeres les quitan esos territorios, se genera una crisis, murieron, bueno, las ciénagas se pierden grandes manglares, o sea, hubo una pérdida total ambiental ahí que afecta también la sostenibilidad alimentaria de estas comunidades. Entonces, la forma en que el gobierno, ahí es donde aparece luego la solución del gobierno era, bueno, igual la carretera la vamos a hacer y vamos a entregarles tierras en otros lados. Pues inician una propaganda de acceso a tierra para mujeres y ella se organiza para acceder a esta tierra. Una política pública sin considerar lo humano de las personas, pues aquí estas Somoprocas a las que la llevan a una tierra que es totalmente lejana a la zona de donde son ellas. Y esta tierra donde la llevan es una tierra que era un campamento, pues ahí había un grupo insurgente que era un campamento de ese grupo insurgente. Entonces, claro, en menos de 5 años ellas se organizan, pero se supone que en un proceso de recuperación, el Estado dice, sí, ellas no van a ver la tierra desde el principio, les dicen, ya les tenemos las tierras, llevamos. Hacen una organización de 75 mujeres, pero sus familias están presentes también. Y ellas solamente van el día que van a entregarles las tierras. Pues nada, empieza otro suplicio para ellas. Desde el mismo momento en que entregan las tierras, es cuando llegan. Allá obviamente hay un control territorial. Pues algunas sufrieron amenaza bueno, se conjuga un montón de lo que les digo, o sea, de situaciones de lesa humanidad, secuestro de hijos, con intención se me olvida la palabra, de los grupos armados para reclutarlos, a los niños, a niñas, hubo violencia sexual, o sea, ellas llegan a un territorio ya controlado y por supuesto son objeto de control. Y ellas, su lideresa, su presidenta, las mujeres que son unas defensoras natas de su tierra, de sus derechos, pues se van a Bogotá y eso no nos conocíamos nosotros, todavía nosotros estábamos muy pequeñas. Viven ellas esta primera 2 décadas en exigir sus derechos, van ellas mismas a Bogotá. Pues la historia corta es que 3 de sus representantes son asesinadas. Y ya en el 96, cuando nosotras conocemos a Somoproca, es una Somoproca que están huyendo y escondiéndose. O sea, las otras lideresas, claro, ya habían pasado el desplazamiento forzado. Y cuando alguien les habla de nosotros y las conocemos, pues lo primero era que no querían reclamar nada ante el Estado porque tenían muy claro que era ese mismo Estado el que primero las utilizó. Ahí es donde nosotras ponemos que se instrumentalizaron mujeres para hacer todo este descalabro. Y bueno, el resultado fue entre violaciones, desplazamientos forzados masivos, asesinatos de lideresas y de familiares. Bueno, eso es en las pérdidas humanas. Y la zona donde se supone que ellas estaban, por esta confluencia entre lo agrícola y el agua como parte de su fuente de ingresos, pues tenía también una zona de agua, que donde las que son de la ciénaga, alrededor de la ciénaga, se asientan ahí.
Pues estas mujeres no pudieron volver a esas tierras, ese territorio fue ocupado. Entonces, claro, en la acción que nosotras hicimos fue repensar con ellas. Lo que hacemos nosotras también es que ellas creen su proyecto de vida. O sea, las medidas que exigimos en una acción judicial son lo que crean las mujeres. Bueno, y si usted es artesana, ¿le parece que ahora la vuelvan que usted va a sembrar maíz? No, pero si yo no sé sembrar, yo lo que sé. Entonces es como empezar a enseñarle al Estado, oiga, usted no tiene que seguir adecuando a la gente en su camino, adecúe las políticas a las características y la interseccionalidad de las problemáticas de las víctimas o de las mujeres en este caso. Y eso es lo que exigimos. Bueno, recientemente, en el 2021, bueno, con este caso llevamos sentencia de la Corte Constitucional, pronunciamiento del Consejo de Estado, pero este caso también ya lo tuvimos que llevar ante Comisión Interamericana y también en un informe sombra ante Naciones Unidas por el artículo 14 de CEDAW, de mujeres rurales. O sea, lo que hacemos con esto es visibilizar, mire, no hay un solo camino, creo que así es, seguimos avanzando en que se reconozca todos los daños que les han tenido, pero todavía no hay una reparación integral para ellas. Pues este caso tiene eso, tiene la afectación ambiental, la interseccionalidad de los problemas que tienen las mujeres cuando no se reconoce sus características poblacionales, esa diversidad del quehacer de ella, tanto en los usos y costumbres del territorio, que son distintos, no está ligado a que ellas quieren. De hecho, son muy artesanales la forma del uso de la ciénaga para la pesca, es muy artesanal. Eso también es lo que queremos que se vaya irradiando en la política pública cuando llevamos estos casos. Entonces, ese sería un ejemplo. Seguimos esperando la reparación integral de la Somproca, seguimos trabajando en eso. Son de los casos que también nos han llevado tanto a ellas como a nosotras a ser víctimas de amenaza y de persecución. Tristemente, bueno, afortunadamente hemos logrado que no haya una muerte más por violencia en Asomuproca, porque la denuncia también hemos subido los niveles para que las dejen en paz en términos de no perseguirla, pero solamente en el proceso de restitución de tierra nos enfrentamos a 200 opositores de empresas privadas, el Estado como opositor, o sea, el mismo Estado como opositor dentro del proceso de restitución de tierra. Entonces, es decir, ganamos ahora, pero ¿qué va a significar para la protección? Porque no van a estar contentos los que perdieron, los que tienen que, bueno, reversamos todo este tema de las deudas, o sea, estas deudas que el Estado les quería cobrar, o por supuesto la magistrada que dicta la sentencia dice no. O sea, todo lo que nosotros habíamos puesto en la demanda, la magistrada lo vuelve medidas afirmativas para las mujeres. Debería ser es la primera sentencia de esa magnitud en Colombia. Bueno, hemos logrado además logramos que en época en el 2000, sí, justamente después del acuerdo de paz, 2016, se reconociera a Somoproca como uno de los casos emblemáticos de mujeres para el proceso de restitución de tierra. También como para hablar un poco del proceso organizativo, lo que ha llevado el tema judicial, los casos han sido el mecanismo por donde hemos enlazado, nos hemos encontrado entre diferentes organizaciones de mujeres en la región Caribe, organizaciones de base que son indígenas, bueno, esto que les digo, o sea, que ahí sí está toda esa diversidad, mujeres artesanas, mujeres pescadoras, jóvenes, defensoras, bueno, como nosotras, pero que también todas somos de la región, o sea, eso nos da que esta defensa es política, es defender a toda nuestra región, porque evidentemente esto inició en un momento, pero está creciendo como en todo el mundo. Entonces tenemos un espacio
entre esta diversidad de organizaciones y de lo que somos como mujeres que trabajamos en la defensa ecofeminista, que llamamos Espacio Pluricultural de Mujeres Constructoras de Paz de la Región Caribe. Ahí confluyen 55 organizaciones diversas. Preferimos llamarlas formas organizativas porque es diversa, ¿no? Que algo están haciendo en el territorio, algo están haciendo por defender el territorio, porque se mantengan las culturas, que se mantenga esa tradición tanto cultural en todos los sentidos, gastronómica, que no nos cambien lo que realmente es la esencia de ser Caribe, o sea, ser mujeres del Caribe. Y también porque se reconozca eso que las mujeres hacemos ahí y no nos han reconocido. Esto también es la manera de un poco de contrarrestar el modelo de qué desarrollo nos quieren imponer. Y entraron, desafortunadamente la región Caribe ha sido como el territorio que luego de ese acuerdo de paz, también hubo acuerdos frente a grupos paramilitares de que salieran de los territorios, pues también fue como un momento, y lo dijo un presidente, que ganaron ahí, pero ¿ganó quién? Ganó esta criminalidad organizada, y fue como el territorio que se dio el Estado para que se ampliara todo este modelo de corporativismo extractivista, o sea, de La Guajira, que es un departamento indígena, donde está el Cerrejón, o sea, donde hay la mina más grande de carbón del mundo, hasta una zona como la que yo provengo, que es el departamento del Atlántico, donde están los yacimientos de gas que actualmente siguen ampliándose en los territorios que estamos defendiendo. Todo Montes de María. Entonces nosotras hemos ido creando como en este espacio cómo nos dividimos el territorio para poder ampliar las acciones. Estamos divididas también tiene que ver por la geografía. Por eso esto sí tiene una relación totalmente con feminista, porque no, por un lado está lo que es Canal del Dique, Sierra Nevada, y que es la zona donde está este gran afluente de agua, que es el río Magdalena, a la significación de esta Sierra Nevada, que también, o sea, todo esto está desafortunadamente todo un territorio que, a ver, la región Caribe representa el segundo territorio más grande de Colombia. Todo tiene, en cada uno de estos departamentos y en estos referentes geográficos ambientales que les estoy diciendo, hay ya entregado por parte del Estado títulos mineros. Todo ya está repartido el territorio, con títulos mineros que llegan a las comunidades, una empresa y le dice, es que esto ahora es nuestro, cuando todavía están las personas ahí. Nos hemos ido organizando como, bueno, cómo vamos, lo que llaman las poblaciones indígenas, cómo vamos también llevando la palabra a otras comunidades. El lado de Montes de María, Serranía de Perijá, que también sigue este afluente de agua que es el río Magdalena. Todos son pueblos alrededor del río Magdalena. Pues también entonces hay organizaciones que están ahí, el espacio pluricultural que va organizando, y estamos documentando cómo va cambiando el territorio, cómo han ido ampliando ahora mismo el desafío es frenar que hay esta carretera panamericana que, bueno, llega, ya la conoce, es la panamericana que, por supuesto, nace en Estados Unidos. La intención es, las grandes infraestructuras que se están haciendo es precisamente para sacar todo lo que están sacando, no solamente de Colombia, de todos los países de Latinoamérica y el Caribe. Entonces, esa carretera principalmente traza toda la región Caribe, y evidentemente van a seguir depredando el ambiente en nuestros territorios. Nos preocupa que hicimos un mapa, bueno, para nosotros es un problema, no es como bien, no vivimos de los aplausos,
pero somos las únicas organizaciones de mujeres que actualmente estamos, es un llamado que hace el Consejo de Estado, que es el que revisa todo este tema de los títulos mineros. Somos nosotras las que estamos dando, nos consultan sobre las situaciones, pero ser la única no, siempre nos pone un foco, nos pone en la mira. Porque claro, nos hemos vuelto unas expertas en decirle, bueno, las minas se están moviendo por aquí, de acuerdo a la ley, en ligar todo eso, pero es porque esto es grande, porque en el territorio se ha ido masificando las mujeres que siguen trabajando pese a la situación de violencia que persiste en los territorios. Entonces, el proceso organizativo va más allá del colectivo Mujeres al Derecho. O sea, esto lo irradian, ya les digo, más de 4.000 personas, mujeres que vienen haciendo un trabajo en sus propios territorios, de enfrentar, de no temer en medio, bueno, o transformar ese miedo en acción, pero que este momento es muy crítico. A pesar de que estamos transitando por un nuevo gobierno progresista, pues vemos que, a ver, lo que ya se ha ido generando, también es difícil echar hacia atrás, que es uno de los compromisos del acuerdo de paz, que se supone que este gobierno actual está acorde, pero estamos hablando que el corporativismo empresarial tiene hilos no solamente internos, sino a nivel internacional. Nosotras, como colectivo Mujeres al Derecho, nos otorgaron estatus consultivo ante Naciones Unidas en el 2019 también. El 2019 marcó un hito para nosotros organizativamente como en lo personal. Y eso nos hace estar más cerca de algunos escenarios en donde se discute la política internacional de derechos humanos. En el caso de nosotras, que somos consultivas del ECOSOC, que es el escenario donde se discute la política internacional económica y social. O sea, es decir, todo este tema de la agenda de ODS, en el caso de las mujeres, SW, que es la Comisión Económica y Social para las Mujeres. Y nos preocupa que ahí lo notamos. Cuando estamos yendo a esos escenarios, notamos el lobby tan grande que están haciendo el corporativismo empresarial, las empresas, por disminuir los derechos, por disminuir la visión de derechos humanos. Pero también reconocemos que ahí mismo hay organismos, hay personas dentro de estos organismos que también están siendo firmes en evitar que esto pase. O sea, creo que más gente tiene que llegar a esos escenarios, a más organizaciones precisamente que vivan estas problemáticas, tienen que poder, como nosotros alcanzamos, que no es difícil, o sea, lo logramos, pues otras también y promocionamos eso, el hecho de que nosotros seamos una organización pequeñita, que éramos de un territorio alejado que el mundo, no creo que todo el mundo, bueno, conocen por la Sierra Nevada o por las playas, el Caribe, pero llegamos ahí y nosotros lo que queremos es irradiar que así mismo en otros países, así mismo, sientan que, porque hay una percepción que mejor no estar en esos escenarios. ¿No? ¿Qué vamos a hacer sin Naciones Unidas? O sea, ¿qué vamos a hacer si eso no pasa nada? En la Unión Europea, ¿qué vamos a ir ahí si eso no? No, es que si no estamos, pues están construyendo sin nosotras. Siguen opinando y siguen ampliándose y sí están llegando otras formas a hablar sobre lo que nosotros no estamos viendo. Entonces sí hay que ocupar esos lugares. Que no es fácil y que no todo lo que digamos se acepta, pues es cierto que no, pero impacta. O sea, también es que por lo menos se sigan haciendo, bueno, el lobby que hacen las organizaciones de la sociedad civil de mujeres en esos escenarios es muy grande. El año pasado el Fondo Monetario quiso en CCW poner unas herramientas evidentemente totalmente monetarias frente a una agenda de derechos y lo logramos frenar. Pequeñas ganancias, sí, no, puede que por otro mecanismo se termine haciendo, pero eso es lo que muestra que más tenemos que también estar en esos escenarios de discusión, en donde son los que deciden la política internacional. Lo que pasa luego, como en España, como en Colombia, África, se decide en esos ámbitos que son como de estratosfera, o sea, que no está tan cerca de las poblaciones de base.
Entonces, construir, ese sí es un mensaje que siempre quiero dejar, que hay que empezar a documentar y que la gente construya su propia realidad. O sea, veíamos y leíamos en CCW su declaración y rescataba esto, rescataba lo del que hay que volver a las tradiciones, que hay que reconocer que la crisis ambiental, que la crisis ha impactado de peores formas, exacerbadamente, precisamente en esos usos y costumbres de las comunidades más apartadas. Entonces, si ya lo dijeron, pues esas comunidades, apoyarlas a que sigan subiendo a esos escenarios, que le sigan dando escenario y también hacia abajo seguir fortaleciendo que nadie puede ser más experto de mi realidad que yo misma que la vivo y que la puedo también saber reflejar, no en las palabras técnicas, pero sí desde mi realidad. Entonces es una doble trabajo que hay de fortalecer ese proceso organizativo desde las bases y también estar en estos escenarios que son más de alto perfil, que confluyen muchos actores, pero son actores tanto responsables de las problemáticas, pero también hay quienes les están apostando a que se reconstruya, porque lo que ha demostrado también, y hay muchos informes que han demostrado que evidentemente los usos y costumbres tradicionales campesinos, indígenas, afro, pues son más cuidadores de la tierra que, y bueno, y ahí sí, yo diría todavía lo que falta es que muestren que son mayoría mujeres. Ahí sí yo sí estoy segura que si se indaga más, si se utilizan los censos y todo, realmente poniendo variables con enfoque de género y desde la perspectiva de las mujeres se van a dar cuenta que es que el freno también lo están poniendo una mayoría de mujeres que desafortunadamente les está impactando de las peores maneras también las crisis. Ante todo soy feminista, evidentemente porque ya lo sabemos, es una construcción personal. Ser feminista definitivamente empieza por una. Y la exigibilidad de los derechos de las mujeres y las niñas es una convicción y una necesidad humana. Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo con la visión ecológica. Bueno, el ecofeminismo es una combinación precisamente de la ecología, que aunque no es feminista, no necesariamente la raíz de la ecología es feminista, encontramos que en la ecología pues un respeto frente a la tierra, frente a que conjugada es lo que hacemos. O sea, nosotros somos teoría y práctica. Difícilmente hablar de un feminismo defendiendo las tierras, los territorios, sin mirar la relación de estos territorios como un ambiente, como el hábitat en donde se conjugan varias cosas, tanto la vida misma como la productividad o no. Entonces eso es lo que considero del ecofeminismo. Estoy construyendo mi ecofeminismo, o sea, ya para mí también no es un compromiso solamente como de trabajo, sino de mi propio, todo lo que hago tiene que ser también una práctica en lo personal. Y bueno, desafortunadamente el que me haya tenido que salir del país frenó un poco en lo personal también mi proyecto de demostrarme a mí misma cómo es volver a las raíces. De hecho, bueno, mi casa, vivo en una zona rural, rodeada, yo soy súper rica, digo siempre, tengo 360 grados de paisaje. Por un lado, si miro hacia acá, tengo el mar, si miro hacia enfrente, tengo un lago, si miro hacia el otro lado, tengo montaña. O sea, que la gente empieza a sentir esa importancia, sentir que eso realmente es vida, que eso sí es riqueza, debe ser una práctica personal. O sea, eh, que no, que lo que hay cada vez este urbanismo que nos va alejando de la naturaleza, de lo básico,
Pues bueno, lo estoy reconstruyendo en mi propia vida. O sea, no quiero ser desesperanzadora, sino de partir desde la realidad. Estamos en un momento difícil. O sea, estamos tratando de desacelerar una crisis que generaron los grandes poderes, y el ecofeminismo surge nuevamente como ese recordar que nunca nos incluyeron en ese sistema. Es que no queremos lo que está pasando, que coopten nuestras propuestas y las adecúen al mismo sistema. Yo sí soy de las que apuesta porque hay que cambiarlo todo. O sea, el sistema o lo revolucionamos todo o no nos va a servir, porque actuar dentro de ese mismo sistema como viene haciendo solamente ver cooptadas nuestras propuestas, cooptadas nuestras reivindicaciones y que se adecúen a los resultados que ellos quieren dar, que necesariamente va a ser más ligado al capitalismo. Entonces, creo que eso va a hacer que en este momento también sigamos documentando, sigamos esto, visibilizando qué es ser ecofeminista, qué es el que hace. En este momento estamos en el momento de situar ese piso para decirle esto no así, y no con nuestras propuestas, porque el sistema y lo está haciendo, lo está adecuando. De hecho, eso que la agenda, estamos viendo, por ejemplo, cosas de empresas hablando de ecofeminismo, generando asimismo organizaciones sociales que terminan llegando a los territorios contravirtiendo lo que las mujeres hacen y adoptando nuestros conceptos, bueno, que eso hace el sistema, siempre termina adecuándose y tratando de contar. Entonces, creo que el movimiento ecofeminista viene haciendo eso, ¿no? O sea, mostremos eso, mostremos la inequidad, mostremos la pirámide al revés que siempre ha habido, porque no es en esto, no sé si en este momento va a pasar pronto, no lo creo. Que podamos transformar esto, no, estamos en el momento de crisis y bueno, en medio de la crisis estamos construyendo para mirar siempre hacia adelante, que no podemos ser de pronto nosotras, pero ojalá sea estas generaciones que vienen puedan seguir viendo un mundo distinto, un mundo recuperado, con los parchecitos, porque hay cosas que ya son irrecuperables, lamentablemente. Y bueno, yo tengo que decir lo que siempre es mejor partir de la realidad para poder actuar más efectivamente en lo poco que podemos contribuir. A pesar de ser abogada, me cuesta todo lo que sea que tenga que encajar, o sea, que tengamos todo, tenemos que encajar en la cajita, que no se salgan de los esquemas. No, creo que es el momento de romper esquemas. Yo sí creo que es el momento de atreverse y romper más esquemas e ir mostrando esas otras diversidad de cosas que están haciendo porque al final es mucha gente haciendo diferentes cosas, que no es lo que de pronto sea más publicitado, pero lo aprendí de unos fondos de mujeres en los territorios y en todo lugar. Siempre cuando hay dos personas reunidas, están haciendo algo y están proponiendo algo social. Entonces pienso que eso se tiene que ir mostrando más, uniéndonos más, pensando eso desde lo personal también, revisándonos, pero sin dejar de poner también la vista en quiénes son los responsables. Yo lo decía en una entrevista que me hicieron frente al tema del cambio climático. Están intentando que nosotros nos sintamos culpables de la crisis climática, que la sociedad que no tiene poder de decisión o que tiene industria, nos creamos que tenemos. Nosotros tenemos que, como todo, como sociedad civil, dar cuenta de nuestra capacidad de rechazar aquello que sea negativo a la humanidad, y por supuesto eso tiene que ver con el medio ambiente. Pero también tenemos que ser más exigentes frente a los responsables. Entonces creo que en eso sí sigue siendo que seguir organizando para exigir, para visibilizar, para denunciar a quienes son responsables y señalarlos porque tienen nombre, porque no es un sistema abstracto, es un sistema con nombres y apellidos, es un sistema que tanto en Colombia como aquí en España está desafortunadamente ampliando sus radios de acción y nuestra acción conjunta también para exigir
debe estar en el foco de decirles que lo tenemos identificado y que no queremos, que ese no es el modelo que queremos de desarrollo. Revisando lo que son los ODS, de ahí podemos extraer, realmente se construyen con el trabajo, se generó esto también de las realidades de las comunidades, lo que te digo, creo que es antes las reivindicaciones sociales y este sistema las adecua bajo su lenguaje y crea la ruta por donde se tiene que seguir. Creo que ahí sí tenemos que marcar nuestra diferencia. Voy a salirme un poquito del desarrollo sostenible y voy a dar un ejemplo de lo que nosotras hicimos con nuestra estrategia de exigibilidad. Se supone que para exigir dentro de los derechos tenemos que partir los marcos legales. Y decíamos, bueno, las leyes sobre reforma de tierra, le dijimos al Estado lo mismo que ellos habían dicho. Y transformamos y lo que creamos fue las medidas de reparación que quiere la gente desde su propia vida, pero le dijimos que el argumento jurídico es lo que ellos han dicho. Es decir, usamos sus propios conceptos y va a ser más difícil para ellos decir, negarse. Entonces eso creo que es lo mismo que tenemos que hacer con el desarrollo sostenible. Sí, lo crearon ese sistema de ODS con las realidades de nosotras, de toda la sociedad del mundo. Y generaron una ruta por donde hacer unas medidas. Creo que quienes tenemos que apropiarnos de eso, del desarrollo, somos nosotras, las poblaciones, somos la sociedad organizada y no, hay que organizarse para apropiarnos de eso y dejemos que nos sigan imponiendo la ruta y le digamos, ok, ¿es desarrollo sostenible? Bueno, primero no es la única forma de desarrollo. Entonces dialoguemos frente a esa multiplicidad de visiones de desarrollo que hay y generemos rutas que nos lleven a que eso de verdad se pueda aplicar. ¿Cómo se aplica por ejemplo, el ODS, creo que es el 11 sobre, que es de los que me causa más análisis, ciudades sostenibles. ¿Y ahí por qué se puso solo ciudades? Ciudades y comunidades sostenibles, algo así. No sé si me equivoco y es el 11. Ciudades y comunidades sostenibles. Hemos intentado en las estrategias que estamos haciendo actuales porque nosotras sí tenemos, que les hablamos con sus conceptos. Entonces, pero claro, irradiando eso de realidad social. Entonces, ¿cómo reconstruimos ese ODS y montemos las zonas rurales? Entonces, claro, no lo hemos podido hacer. No lo hemos podido hacer porque evidentemente ese sí es, y eso ahí es donde nos pone la alerta es, no lo metiste porque sabes para dónde vas, porque no quieres ruralidad, porque cada vez quieres más urbe, porque evidentemente lo que quieres es tener zonas de producción masiva de ciertos productos y servicios. Entonces ahí es donde esto lo tenemos que transformar de otra manera en otra acción. Entonces creo que lo que hay es que también leerlo, hay que estudiarlo. Hay que estudiar su visión de desarrollo, hay que estudiarlo. Y lo que estamos haciendo es irradiemos sus escenarios con esas otras visiones y generemos rutas distintas para llegar evidentemente a equilibrar de qué desarrollo tenemos que hablar o de desarrollos. Al final, como todo en la vida, no hay una sola forma de hacer las cosas. Yo lo enmarcaría por ahí y así lo trabajamos. Por supuesto me cuesta validar, no, porque evidentemente primero no soy quien para validar y segundo no es desde la actuación que yo parto. Lo que te digo, ser ecofeminista es evidentemente no la visión del mundo, y la visión del mundo es de todo, de la humanidad y del ecosistema, no nos incluyó. No nos incluyó nuestra visión como mujeres. Y ahí todavía hay una deuda que tenemos que seguir cada vez que vamos a esos escenarios diciéndole, no, es que lo queremos amarillito porque es que el amarillo más oscurito que pusieron no es la perspectiva de millones del mundo. Entonces, son simbólicos, sí, más que jurídicos, sí. Sí, también, porque es político, todo es político y es una multiplicidad de visiones que deben irradiar para eso.
sí, partiendo también de cuál es el escenario real. De hablar de desarrollo sostenible sin que en eso se haya incluido la mirada de las mujeres, me cuesta validar nada que no haya una apuesta. De hecho, el mismo de igualdad de género. Cuando tú empiezas entonces a tomar los indicadores de lo que se quiere, y bueno, y en escenarios donde hemos confluido, bueno, confluimos con actores que hacen parte del seno de Naciones Unidas, los organismos que siguen esto, pues no nos queda otra que decir que no podemos. Por ahí no van a incluirse las mujeres indígenas, por ahí no se van a incluir las mujeres rurales, por ahí, porque la igualdad de género, primero, hablemos de equidad, hablemos más de equidad que de igualdad. Entonces también como hay que desentrañar esos ODS y sin dejar de serlo, crearnos eso, lo vuelvo y reitero siempre, hay que crear más información, hay que recoger y mostrar la realidad cercana, es decir, la que construyamos nosotros desde los territorios. Yo estoy aquí en España por la historia más triste que he podido vivir. Desde que inicié muy chica en el trabajo social, lo he hecho de manera feliz, me llena la vida. Pude hacer cualquier otra cosa, me pude dedicar a cualquier otra, como desde el derecho también me pude dedicar, pero lo que hago me llena de vida porque lo hago también por una postura política, porque lo que te digo, soy parte de ese territorio que defiendo. Quiero seguirme bañando en el mar que me baño, o sea, quiero seguir transitando bueno, ya no transito por lugares que antes pues, eran naturales y no. Y me trajo aquí que evidentemente los violentos consideran que lo poco que he hecho, lo poco que he hecho, para ellos, yo no tengo armas, o sea, no soy una persona que mis actuaciones en la fuerza social que no, con la que trabajo, mis compañeras de equipo, las mujeres con las que trabajamos, esa es nuestra única fuerza. Comentarles que mi hijo sufrió un secuestro, tortura por parte de agentes del Estado, por parte de efectivos identificados de agentes del Estado, que siguen total impunidad. Entonces, el que haya impunidad frente al caso de mi hijo en Colombia, también a nivel, aunque yo esté aquí lejos, genera un impacto. O sea, no, a una defensora no la pueden sacar con toda su familia y todas sus redes sociales, que pueden también los actores atacarlos en cualquier momento. Entonces, sigo viviendo una doble vida y esa zozobra de qué pasa allá, qué pasa y cuándo voy a poder regresar. Igual mi hijo, o sea, también esa percepción para él de un joven de decir, sí, yo quiero estudiar en el extranjero, no la decisión libre y espontánea de que yo quiero estudiar y radicarme. No, la pregunta constante de mi hijo es, pero yo voy a poder regresar por lo menos a visitar, voy a poder de vacaciones. No, tú no puedes. La realidad cambia y eso también es chocante, porque un chico político también que lo he educado para que tenga voz y dice, mientras que yo me siento que estoy preso, mis atacantes siguen libres. Entonces, el peso, claro, él no me lo dice por reclamarme a mí, sino que es la realidad. Es una expresión real, pero a mí me genera un peso emocional. Los mecanismos de protección a defensora son muy limitados y yo lo he vivido en mi propia práctica. O sea, un mecanismo de esto me da poder estar fuera en un país que me protege durante un año y me introduce a la realidad de la migración, que he aprendido mucho de eso, porque el mecanismo de protección a defensora tiene sin permiso de trabajo. Entonces ya la realidad es que yo tengo que sobrevivir porque no puedo estar en mi lugar, en mi país de origen, en donde tenía mi forma de sustentarme económicamente, sin tener permiso de trabajo en el lugar donde me cobijan. Claro,
Sí es cierto que durante ese año una organización, yo conté con la suerte de que una organización apoyaba económicamente bajo unos parámetros que tienes que estar de acuerdo sí o sí, porque si no estás de acuerdo, te lo pueden retirar. O sea, al final es muy limitante frente al cuál es el objetivo de protección. Me tienes que proteger y los estados en general del mundo tienen que proteger a las defensoras porque hay unos tratados internacionales que dictan que la protección y la protección no debería tener esos límites, porque el estado mental en que sale una defensora o un defensor, pues no es el que veo yo y sin formas de trabajar, o sea, sales tú de otro país y es un tránsito difícil, o sea, te tienes que adecuar a la vida cuando estás todavía tratando de mirar qué pasó en el país que te destierra. Entonces, como todos los mecanismos, son muy estructurados en una realidad que no es tan adecuada a la realidad de las defensoras y del tipo de defensora que eres. O sea, creo que deben seguirse estudiando. De hecho, hago siempre recomendaciones a que, bueno, desde las mismas experiencias, los casos mismos van, y de hecho conozco circunstancias de otras defensoras de eso. Yo, lo que te digo, yo por lo menos tuve un apoyo económico en ese primer año, que ya no, pero tengo gestión, yo sé hacer gestión, pero no es la realidad de todas las defensoras. O sea, yo siempre digo que yo voy a regresar y me estoy preparando, me preparé el año pasado, me preparé este año, pero parece que todavía no es el momento. No hay las garantías tampoco para volver a Colombia. Sigue en impunidad en medio de nuestra exigibilidad porque se investigue. El cuerpo de fiscalía como de policía ha obrado en contra de nosotras. Eso también es lo que para las defensoras es, y esto sí es que lo hemos analizado también con otras defensoras de Centroamérica que llevan casos similares como nosotros. O sea, cuando el que te ataca es el Estado, o sea, cuando el que obra como un actor violento es el Estado, pues imagínate lo que te estás enfrentando. O sea, son quien son quienes tienen a cargo las investigaciones, son quienes tienen que juzgar a sus propios miembros que hayan cometido algún tipo de delito. Tienen que hablar de la verdad. O sea, yo lo que primero quería saber era por qué se llevaron a mi hijo, por qué a mi hijo. Ah, y todavía a estas alturas se me han burlado en la cara eso, los agentes que obraron directamente, los tuve de frente y me dijeron cosas que prefiero no repetir, que me generan como, sí sabían lo que estaban haciendo y a mí no me han tocado. O sea, no tenían que tocarme. Es tan ruin esa inteligencia militar, tan ruin, que a veces que no te toca a ti. O sea, cuando toca a tu hijo, mi único hijo, sabe dónde, ya han estudiado el impacto que va a hacer eso, en la vida de una. Y a eso nos estamos enfrentando las defensoras sin que esté documentado como un riesgo exacerbado para las mujeres que somos defensoras. Los mecanismos, y eso también lo asevero, los mecanismos nacionales como los internacionales, no han adecuado los instrumentos de revisión del riesgo hacia las defensoras mujeres. ¿Cuál es la diferencia que nosotras? Cuando nos miran, ya tenemos que tener el miedo de que nos van a violar. O sea, nosotras entramos en un territorio y sabemos que lo primero que pueden hacer cuando entramos en un territorio a hacer el trabajo, lo que más podemos sufrir es de una violación. Cuando te llaman por teléfono, eso es lo que te están diciendo. Escuchas a funcionarios públicos hablando de tu cuerpo. O sea, ese tipo de cosas, para los que llevan los análisis de riesgo, no caben en sus documentos. Entonces nos deja nosotras sin medidas adecuadas para nuestra protección. Ahí está el resultado, impunidad. En la mayoría de los casos, tanto en Colombia como en otros, como Centroamérica, que también, o el caso de Berta Cáceres, que despierta toda esta alerta, tuvo que morir Berta para que se posicionara la situación de las mujeres defensoras de la tierra y del territorio. Qué triste, qué triste. ¿Cuántas más vamos a tener que salir de los territorios? ¿Cuántas más para que tomen en serio nuestra defensa?
Y se lo estoy diciendo yo que soy además abogada, internacionalista, que me conozco, que sé dónde. Y yo estoy agotada de que mi vida, los 2 años que tengo, que me la hace tranquila, son unas amigas maravillosas que por fortuna, eso sí, la frase a mí me cuidan mis amigas, sí, tiene coherencia. Con amigas, amigos, también me refiero a eso, tiene toda la coherencia. No nos está protegiendo los estados, nos están protegiendo, nos estamos protegiendo. Y eso sí hay que seguir irradiándolo de política pública. Eso hay que convertirlo en política, porque es lo que está siendo efectivo. Impacta negativamente que te ataquen, sí, pero también muestra, para mí me muestra como ahora que lo puedo ver de mejor manera, que definitivamente algo está cambiando, que definitivamente en los territorios algo está cambiando. Y los violentos tienen miedo también. Los violentos tienen miedo. Son tan cobardes y tienen tanto miedo que tuvieron que ir por un niño porque no encontraron a la defensora. Entonces sí podemos seguir. Sí podemos seguir porque tenemos estrategias que no nos van a poder quitar. Que no nos van a poder quitar. Y lo que ya está sembrado, lo que hemos tejido, estamos viendo muchas jóvenes en esas zonas rurales que antes ni siquiera iban a pensar que iban a llegar a una universidad, verlas que ahora ellas son quienes llevan procesos. Ya eso no lo hace el colectivo Mujeres al Derecho. Ya esa fue la semilla que hemos ido. Y a los que tienen miedo que nos ataca, decirles, pues, no hay nada que hacer. No nos pueden acabar. Las poblaciones siempre somos más que el sistema. Y en algún momento se les acabarán las balas a ellos.